Hola, te habla Esther Morales y en este video vamos a hablar sobre las puntuaciones estandarizadas que tienen relación con la desviación estándar. Y para recordar un poquito, la desviación estándar viene de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que nos indican qué tan dispersos están los datos en relación a la media. Y las medidas de dispersión son el rango intercuartil, que depende de los cuartiles, intercuartil, la desviación estándar y la varianza. Para recordar un poquito, el rango es una medida que solamente involucra al valor máximo y al valor mínimo, que se calcula entonces simplemente restando el valor máximo más el valor mínimo. Es una medida que puede estar, que no me dice mucho de la agrupación y más bien puede estar inflada si el valor mínimo o el valor máximo están muy alejados del grosor de los datos, ¿no? Cuando digo grosor, si tenemos de repente 20 datos y el mínimo y el máximo están muy separados de los otros 18. El rango intercuartil depende de los cuartiles Q3 y Q1. También es una diferencia de Q3 y Q1. No nos dice tampoco mayor cosa. La desviación estándar, si era de una muestra, la identificábamos con S, y si era de una población con sigma, ya habíamos visto que la podía calcular como la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado. Esa es la desviación que existe, dividida entre el número de datos menos 1. Y la varianza es la desviación estándar elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien, de todas estas medidas la que más se utiliza es la desviación estándar y vamos a ver una utilidad de esa desviación estándar. Supóngase que tenemos a dos personas que desean solicitar una beca con base a su desempeño. Tenemos a Alejandra y a Carlos, con base a su desempeño en los exámenes de admisión. Alejandra, por ejemplo, presenta una prueba académica de la universidad. Y Carlos presenta una prueba de admisión de Stanford. ¿Ok? Entonces, lo tenemos aquí. Ambas pruebas tienen su medición en distintas escalas. Por ejemplo, la que presentó Alejandra va desde 0 hasta 36. Y la que presentó Carlos, va desde 200 hasta 1600. Esa es la puntuación de esas pruebas. Alejandra obtiene en su prueba 26 puntos. Y Carlos en su prueba obtiene 900 puntos. ¿Cómo decir entonces a quién darle la beca si las escalas de medición de ambas pruebas son distintas? ¿Cómo decir si el 26 es mejor que el 900 o el 900 es mejor que el 26? Bien, lo que está estandarizado, no, lo que está establecido, lo que dice la estadística, la probabilidad, las mediciones en base a muchas pruebas que se han sometido, dice que el promedio general de las personas que presentan la prueba que presentó Alejandra obtienen como promedio 22 puntos. ¿Sí? En promedio. La mayoría que presenta esa prueba obtiene 22 puntos. Con una desviación de 2 puntos. Eso es lo que normalmente ocurre con las personas que presentan la prueba académica. Con la prueba que presentó Carlos, dice la probabilidad, la estadística,
que la mayoría de las personas obtienen, vamos a ponerle esto otra variable, una variable y, obtienen 1000 puntos como promedio con una desviación estándar de 100 puntos. ¿Sí? La mayoría de las personas que presentan esa prueba que presentó Carlos, en promedio obtienen 1000 puntos con una desviación estándar de 100, es decir, 100 por arriba o 100 por abajo. Bien, entonces fíjense, la puntuación de Alejandra, que son estos 26 puntos, están 4 puntos por arriba de la media que dice en la universidad que se puede obtener en esa prueba. Es decir, ¿cuántas? Fíjense, 26 está por arriba de la media 4 puntos. Esto implica que si la desviación estándar vale 2 puntos, entonces Alejandra está 2 veces la desviación estándar del grupo. ¿Qué pasa con Carlos? La puntuación de Carlos es 900 puntos. Esa es la puntuación de Carlos. Está por debajo de la media 100 puntos del promedio, ¿verdad? 900 está 100 puntos por debajo del promedio. Quiere decir, fíjense que la desviación estándar vale 100 puntos. Quiere decir, esto implica que está por debajo una desviación estándar. Entonces, ¿a quién se le va a otorgar la beca? ¿A Alejandra o a Carlos? Carlos está por debajo del promedio 100 puntos, una vez la desviación estándar. En cambio, Alejandra está 2 veces la desviación estándar por encima. Entonces, ¿a quién se le va a dar la beca? A Alejandra. ¿Sí? Esta es una de las utilidades de la desviación estándar. Poder comparar dos variables cuyas medidas son muy diferentes. Aquí estoy de 0 a 36 y en este caso estoy de 200 a 1600 puntos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces ahora lo que son las puntuaciones estandarizadas, Z. Una puntuación Z es la distancia de una puntuación X, es decir, de aquí hasta acá una distancia hacia la media, dividida entre la desviación estándar. ¿Cómo se traduce esto? De la siguiente manera. Z va a ser igual X, que es la puntuación, menos la media. Habíamos dicho que esa es la variación, la desviación que existe entre un punto y la media. Esta resta implica la desviación de una puntuación hacia su media. Y la vamos a dividir entre la desviación estándar. Eso es lo que es una puntuación Z. Ya les voy a decir para qué vamos a utilizar esa puntuación Z, para qué me sirve. Entonces, una variable presenta la unidad original observada. Es decir, si yo estoy observando el peso, entonces el peso viene en kilogramos. Mi variable que estoy observando es en kilogramos. La desviación estándar viene en kilogramos. Y la puntuación Z, me va a medir en desviaciones estándar. Vamos a ponérselo de otra forma. Z me va a decir cuántas veces mi variable está positiva o negativa relacionada con la desviación estándar. ¿Cuántas veces está contenida en mi variable? ¿Sí? Entonces, fíjense,
Supongamos, vamos a ver el caso de Alejandra y de Carlos. En el caso de Alejandra y Carlos, nosotros teníamos que ellas habían sacado una puntuación de Alejandra de 26 puntos. La media que dicen que tienen los alumnos que presentan esa evaluación era de 22 puntos, con una desviación estándar de 2 puntos. Si nosotros estandarizamos esta variable, cuando decimos estandarizar esta variable, quiere decir que vamos a calcular z. Significa 26 menos 22 dividido entre 2, que es la desviación estándar. Eso me da entonces 4 entre 2 y eso me da 2. ¿2 qué? 2 desviaciones estándar. 2 desviaciones estándar, que fue lo que sacamos, lo que analizamos anteriormente. Si lo hacemos para Carlos, tenemos que Y es, ¿cuánto sacó Carlos? 900. Que el promedio era 1000 y que la desviación estándar, perdón, S, aquí era XS, y que la desviación estándar son 100. Estandarizo y esto me va a dar que 900 menos 1000 dividido entre 100 me está dando entonces, arriba me da negativo, menos 100 entre 100 y eso me da menos 1. ¿Menos 1 qué? Desviaciones estándar. ¿Qué significa el menos 1? Que está por debajo de la media. Entonces Z puede ser positiva o negativa. Esta puntuación estandarizada me permite hacer una gráfica y aquí entra en función el concepto de distribución normal. Tenemos aquí, vamos a graficar las desviaciones estándar y aquí vamos a tener las frecuencias. Entonces, en mi eje principal voy a tener el valor más alto de frecuencia y voy a tener una curva de esta forma. Bueno, el dibujo no me ayuda mucho, déjenme volverlo a hacer porque se supone que la gráfica tiene que ser simétrica. Okay, vamos a ver si hacemos mejor un solo trazo aquí y un solo trazo aquí. Ok, entonces fíjense. Si hacemos nuestra escala, aquí podemos tener 1, 2, 3. Esta es una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Por aquí entonces la tenemos negativo. Esto es un 0. Cuando nosotros estandarizamos, lo que hacemos es que la media la convertimos en 0, básicamente. ¿Okay? Menos una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar negativos. Esta gráfica, una distribución de puntuaciones puede ser normal, que es lo que representa esta gráfica. ¿Y qué significa normal? Cuando en este eje tenemos que la media es igual a la moda y es igual a la mediana. Cuando eso ocurre, nosotros vamos a tener una distribución normal y decimos que esa curva es simétrica. Esta curva es simétrica. ¿Qué significa simétrica? Que con respecto a este eje vertical, lo que tenemos a la derecha es exactamente igual a lo que tenemos a la izquierda. De hecho, esta curva, esta distribución normal se utiliza en probabilidades y se dice en probabilidad, se dice que lo que está debajo de la curva, el área que está debajo de la curva, toda esta imagen que está aquí, vale 1. 1. Toda la curva, todo. Media curva, es decir, la mitad, déjenme cambiar aquí el color. Esto que estoy pintando aquí en rojo,
la mitad, solamente la mitad, va a valer 0,5. Eso es en probabilidad. ¿Ok? En probabilidad. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos dice esta distribución normal? Déjenme borrar por aquí porque necesito este espacio. Que nosotros tenemos entre menos una desviación estándar y una desviación estándar positivo, vamos a tener un porcentaje aquí de que nuestros individuos de la población caigan aquí de un 68%. Eso siempre ocurre cuando tenemos variables que se distribuyen normalmente, por ejemplo, el peso, la altura y la edad. Son variables que se distribuyen normalmente. Quiere decir que a medida que ustedes se van alejando del eje principal, del eje vertical, es menos probable que las personas estén dentro de lo que se está pidiendo, de la condición que se está pidiendo. Entonces, entre dos desviaciones estándar, vamos a encontrar el 95% de los casos. Y entre los 3 veces la desviación estándar, vamos a encontrar el 99% de los casos. Es decir, desde aquí hasta aquí. Todo lo que está aquí adentro representa casi el 99% de que ocurra lo que se está solicitando. ¿Sí? O que el grupo de individuos que estamos estudiando caiga ahí. Eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjense, la curva normal ilustra el hecho de que cuando nos desviamos más allá de la media, esperamos encontrar cada vez menos casos. Rasgo sobresaliente del fenómeno de normalidad es que permite predecir o predicciones precisas sobre cuántas puntuaciones de una población caen dentro de cualquier rango de puntuaciones. Vamos a hacer un ejemplo. ¿A qué me refiero? Estudiantes. No sabemos la cantidad, no nos interesa en este momento. Nuestra variable a estudiar va a ser el peso. Nuestra media va a ser 120 libras. Y nuestra desviación estándar va a ser 10 libras. Si nosotros vamos a hacer una distribución normal o nos dan una distribución normal de estos estudiantes, vamos a encontrar esto. Aquí tenemos el 0, ¿verdad? Y dice que nuestra desviación son 10 libras. Perdón, en el eje principal, si no hemos estandarizado, tenemos nuestra media, que van a ser 120 libras, ¿sí? Aquí se ubica la media, antes de estandarizar. Entonces, la escala que tenemos aquí va a ser cada 10, porque nos dicen que nuestra desviación es cada 10. Entonces, tenemos 130, 140, 150. Del lado izquierdo tenemos 110, 100 y 90. ¿Por qué hasta ahí? Porque esto es una desviación estándar. Estas son 2 desviaciones estándar y estas son 3 desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, que nuestra población esté entre 110 libras y 130 libras, eso es un 68% de probabilidades de que eso ocurra. ¿Ok? Sería este pedacito que está aquí. Entre 110 y 130 tenemos entonces un 68%. La mitad de los estudiantes, fíjense, recuerden que les había dicho que todo lo que está debajo de la curva vale un 1 y que la mitad sería desde aquí para acá, ¿sí? La mitad vale 0,5. Entonces yo puedo decir la mitad de los estudiantes pesan más de 120 libras porque este 0,5 que está debajo de la curva equivale a un 50%. ¿Sí? Más
del 50% pesan 120. Eso lo puedo analizar de esta gráfica. ¿Qué más puedo analizar? Que cerca del 68% están entre 110 y 130. Que alrededor, estas palabras son muy importantes, cerca del 68%, alrededor del 95% de los estudiantes se encuentran que su peso está entre 100 y 140 libras. Y muy pocas, aquí, muy pocas pesan menos de 90 libras, muy pocas. ¿Por qué muy pocas? ¿A qué me estoy refiriendo de muy pocas? Fíjense que dice muy pocas, menos del 90. Menos de 90 estoy aquí. Es una de las áreas más pequeñas. Entonces, menos de 90, muy pocas personas pesan menos de 90 y muy pocas personas pesan más de 150. ¿Sí? Porque el 90% por supuesto está aquí, el 99% de las personas pesan entre 90 y 150. Eso es algo de lo que nosotros podemos analizar cuando tenemos distribuciones normales. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero usted me dijo que cuando tenía puntuaciones estandarizadas en el eje vertical estaba esto 0. Perfecto. ¿Cómo hacemos entonces esa gráfica? La gráfica quedaría exactamente igual. Una campana, lo que llamamos una campana. Pero aquí entonces tendríamos 0 cuando estandarizamos, cuando nosotros tenemos una media de 120 libras y queremos llevarlo a Z, lo que estamos haciendo es convertir la media en 0. ¿Por qué? Pues nosotros habían dicho que la desviación estándar era de 10 libras. Bueno, vamos a estandarizar la media a ver qué es lo que pasa. Estandarizar significa que un valor cualquiera de las puntuaciones que tenemos le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que en este caso es 10. Entonces, si dividimos, repito, Z estandarizar es un valor cualquiera de mis datos, restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. Bien, vamos a hacerlo con la propia media. Si mi dato es la media y le resto la media, la divido entre 10, ya esto me está dando 0 porque arriba me está dando 0. Entonces, cuando nosotros hablamos de estandarizar la distribución normal, lo que hacemos es que la media la convertimos en 0 y estos valores que están aquí van a ser muy pequeños. Fíjense, si nosotros queremos estandarizar, uno de los valores que teníamos era 130, ¿verdad? Entonces, 130 menos 120 entre 10, me queda 10 entre 10 y me queda 1. ¿Sí? Entonces aquí me está quedando 1, aquí está quedando 2 y aquí me está quedando 3, ¿cierto? Y aquí me está quedando menos 1, aquí me da 2 y aquí me da menos 3. Esta distribución normal, si estamos diciendo que el área bajo la curva vale 1, esta área bajo la curva se utiliza generalmente para calcular probabilidades. ¿Okay? Probabilidades. Porque la probabilidad me va a permitir a mí inferir o predecir algo que esté sucediendo. Bien, les habló Esther Morales en un video de puntuaciones estandarizadas y aplicación de la desviación estándar. Nos vemos en un próximo video y no dejes de revisar las redes sociales y de ver estos videos que te estoy recomendando. Chao.